Traigo aquí la chuleta también, por si acaso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, haber venido. Y de manera especial, muchas gracias a Vicente, que es una persona muy ocupada, que no para de dar charlas de aquí para allá, que prácticamente, esto es un favor que te hago. Al fin y al cabo nos conocimos en el curso 85-86, en el instituto número 5, cuando estaba en la calle Zapateros entonces, y ya le votaba yo para que fuese director. Lugar donde estuvo el primer convento franciscano de Albacete. Sigamos. Bueno, pues dicho esto, yo creo que voy a leer, aunque la mayoría de personas saben poco quién es Vicente, ¿no? pero un poco su currículum, ¿no? Porque como es una persona tan campechana, tan próxima, dices, no sucede como con los intelectuales, esos que se dicen intelectuales entre comillas, ¿no? que parecen siempre más alejados con frases, ¿no? A él hasta le gusta el Real Madrid y va a ofrecer hoy el estar aquí y el tomarse unas cervezas con nosotros, o sea que bueno, él es licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad de Murcia y doctor en Historia por la UNED de Madrid. Es catedrático de bachillerato, miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses, don Juan Manuel, vocal de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, es un gran investigador que se ha especializado en el estudio del patrimonio artístico y religioso de Albacete y de toda su provincia, ha publicado numerosos trabajos, numerosos y pesados trabajos, como es este libro que nos ha regalado hoy, que se llama Los conventos franciscanos en la provincia de Albacete, siglo XV, siglo XX. Esto debe ser una joya, y bueno, ha estado dando conferencias no solo aquí en Albacete, claro, sino también a nivel nacional, a nivel internacional. De hecho, en colaboración con otros autores, ha hecho también catálogos de exposiciones, ediciones críticas. Y lo que quería deciros es que es miembro de algunos comités científicos también de nivel nacional, a nivel internacional. Ha prologado algunos libros y yo destacaría, pues aparte de este libro, que tiene 855 páginas, bueno, debe ser un compendio, no creo que nadie lo haya estudiado mejor que él. Eran dos igual, pero tuve que resumir. Está también el libro de Albacete, ciudad de tradición judicial, de la Real Audiencia Territorial al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que abarca 180 años de la historia jurídica de Castilla-La Mancha, Albacete en especial, donde se estudian diversos aspectos de esta institución de justicia. También está el libro del Colegio Notarial del Territorio de Albacete, hoy Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, aspectos históricos y artísticos. Su último libro ha sido en colaboración con José Sánchez Ferrez, que en paz descanse, titulado Santa María de los Llanos, Albacete, una historia en la que en 500 páginas, 530 páginas, actualizan todos los aspectos de la devoción a la Virgen de los Llanos. Y con este mismo historiador ha escrito una edición crítica de 4 tomos del catálogo de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de Albacete, de Rodrigo Amador de los Ríos, escrita en 1911. En la actualidad es vicepresidente de ALUEX, es decir, la Asociación de Amigos y Alumnos de la Universidad de Experiencia de Albacete. Y recientemente ha sido nombrado comisario de la futura colección museística del Centro de Interpretación Virgen de los Llanos, Sevilla. Lo traje aquí un poco porque el año pasado hizo el pregón de la Semana Santa. Sí. Digo, está ahí Vicente, y no se me ha ocurrido, y digo, voy a ficharlo. Lo encontré por la calle, y digo, ¿por qué eres tú? Porque tenías, y no me digas nada en el primer trimestre, ¿no? Porque tenía no sé cuántas conferencias. Y bueno, pues nada, agradezco también a la Tribuna de Albacete que nos ha hecho un buen reportaje de Vicente y que mañana también recoge esta noticia, se informa de las conferencias que damos aquí.
Y nada, os dejo con Vicente y vamos a disfrutar del recorrido ese de los conventos franciscanos por la provincia. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, buenas tardes a todos y todas, y gracias, Javier, por tu presentación. Y la verdad es que vengo muy a gusto a estar un rato, y sobre todo porque estudiamos diversos aspectos, lo que no puede hacer uno es quedárselo y guardárselo, eso hay que divulgarlo, ¿eh? Y en esta ocasión pues voy a comentar, o vamos a hablar un poco, porque no voy a decir prácticamente nada, porque en el tiempo que tenemos es muy difícil resumir pues todos estos estudios, que no solamente es este es una parte, porque luego la historia sagrada, la historia de las órdenes religiosas, pues tienen numerosos aspectos, religiosos, artísticos. Hace poco, en este verano, presenté una ponencia en un congreso internacional en la Universidad de Andalucía sobre agiotopografía franciscana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una serie de la presencia franciscana en Albacete y en otros lugares de la provincia, yo me voy a concretar únicamente a la provincia, que recuerdan la presencia de estos frailes, como ahora veremos algunos lugares. La plaza de Antonio Andújar hasta hace muy poco se llamaba de San Francisco, que aún está el barrio de los franciscanos, en fin. Bueno, ahora iremos, como digo, comentando estos aspectos. Muy rápidamente, tengo que decir que en la provincia de Albacete se fundaron en torno a unos 20 conventos de distintas órdenes religiosas, pero por encima de todo, la orden más numerosa es la de los franciscanos. Voy a leer simplemente, no me gusta mucho leer en las conferencias, pero tuve el honor, porque eso sí que es un honor, que don Manuel Revuelta González, jesuita, era un gran historiador y una de las máximas autoridades, el número uno en España en temas relacionados con la desamortización religiosa. Y tuve el honor, porque no me lo podía esperar, que me prologase el libro. Y en una parte de este prólogo dice: entre tantos edificios religiosos, ¿acaso sean los antiguos conventos los que encierran mayor fuerza simbólica, mayor poder de vocación? Sus paredes brotan como frutos de la naturaleza donde menos lo esperamos, en el recodo de las viejas calles, a la vera de antiguos caminos, en el regazo de los valles, en la cumbre de los montes o en la soledad de los campos. Los conventos son historia de arte. Algunos conservan todavía sus galas monumentales, otros se reducen a humildes paredes. Hay edificios que han resucitado gracias a una restauración de urgencia. De muchos solo quedan ruinas, ahora lo veremos. De otros, nada más que el recuerdo. Pues bien, estas palabras, a mi modo de ver, resumen perfectamente el tema o el desarrollo de esta charla, que me dejo la mitad de las cosas. Empezamos con dos fotografías, una de una vidriera de la parroquia de los franciscanos, que se hizo en tiempo de padre José María Tobar, al que yo pues quería mucho, y durante su guardianía, porque los superiores franciscanos ahora se llaman superiores, pero antiguamente eran guardianes, ese era el título que tenía. Bueno, se hizo esta magnífica vidriera, pero unos siglos antes, si vamos a la ermita de Belén de Lieto, vemos esta pintura tan bonita de San Francisco recibiendo los antípodas. Es decir, esta orden, sobre todo la orden franciscana, pues se extiende por diversos lugares de la geografía. Eso pues da lugar a que en muchas villas, en el caso por ejemplo de Albacete, yo es que son muy coloridas y muy bonitas las fotos, entonces así se ve un poquito mejor. Vale. Esto da lugar, esta proliferación de conventos, de instituciones religiosas, a que en algún momento la ciudad se llame ciudad conventual, y Albacete es una ciudad conventual. En este plano de 1787 podemos ver, y a la derecha, una reconstrucción de los distintos monasterios que hubo en Albacete. Fijaros,
El convento de observantes de San Francisco, ahora lo veremos uno a uno, rápidamente. El monasterio de las franciscanas de la Encarnación, milagrosamente, parte del edificio se conserva, el Centro Cultural de la Asunción. El monasterio de Justinianas, no queda nada. No queda nada. El monasterio de las Justinianas llegaba hasta la misma, donde está lo de información y turismo. Hasta ahí llegaba el monasterio. O sea, la plaza era la mitad. El monasterio, el convento de San Agustín, cuando en 1834 se crea la Real Audiencia Territorial, se instala en el convento de los agustinos. Y ahí estuvo hasta que fue derribado en el 74. Bien, el convento de franciscanos de Carlos en los Llanos, que eran los guardianes de la patrona de Albacete, de la Virgen de los Llanos. También hubo un colegio de la Compañía de Jesús. Bueno, en la provincia de Albacete se fundaron dos colegios. Los jesuitas no se llaman conventos, se llaman colegios. Y uno en Albacete, en la iglesia de la Purísima, en la iglesia de la Purísima. Yo me acuerdo de mi abuelo Pascual, mi abuelo materno, que vivía en la calle El Tinte, y de pequeño me decía: vámonos a misa a la iglesia de la Compañía. No decías de la Purísima, aún le decían de la Compañía. Bueno, ahora veremos muy rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que en Albacete, en esta ciudad conventual? Pues aquí tenemos el monasterio de las Justinianas. Es un monasterio que llegaba, como digo, hasta donde está actualmente la oficina de turismo. Ahí tenemos una fotografía de cómo era el interior de la iglesia, que se destruye, se derriba en el año 1934, y solamente se guarda el retablo, que hoy se conserva también en la iglesia de la Purísima. Voy un poquito de prisa. El convento de San Agustín, que se funda en el año 1576 por Andrés de Cantos y Ana Villanueva, pues solamente queda la placa. En la última restauración urbanística, intervención urbanística, yo sugería al concejal de turno que, por favor, dejasen o pusiesen un cristal y debajo se viesen algunos restos de las ruinas del convento, del que sacaron numerosos restos, incluso humanos. Yo tengo un montón de fotografías, además lo he visto todo. Y se podía haber puesto un piso de cristal pegado a la pared del actual edificio de Justicia, y no es que tuviese valor artístico ninguno, pero sí histórico, y la gente eso ya se ha olvidado. Si vamos a la capilla de Santa Rita de la catedral, parece ser que esa imagen estaba en el convento de San Agustín, y que la llevó allí el arquitecto, la familia del arquitecto que luego posteriormente remodelaría la audiencia territorial. Hizo el edificio del actual, no del actual, sino el edificio que se derribó en 1974. Bien, Francisco Jareño. ¿Qué convento, ya ciñéndonos, dejando al margen este ejemplo digamos, villa conventual, pero que también encontramos en otros sitios, Villarrobledo, Alcaraz, Ellín, Chinchilla, son villas conventuales? Dejando al margen estas villas, nos vamos a centrar en la orden franciscana en la provincia de Albacete. Y estos conventos, más que nada porque fue la orden más extendida, y estos conventos estaban agrupados en provincias franciscanas, que se llamaban. Y a la provincia observante de Cartagena pertenecían los conventos de San Francisco de Alcaraz, de Villaverde de Guadalimar, de San Francisco de Albacete, de Llín, de Villarrobledo y de Tobarra. Hay que decir que además era muy normal que estos conventos también en otras villas tuviesen pequeños, no tenían la categoría de conventos y les llamaban casas u hospicios. Ahora comentaremos algunos. Bueno, vamos a ir, la siguiente provincia que hay en Albacete es la provincia de San Juan Bautista de Valencia,
que a partir de 1744 algunos conventos de Albacete pasan a formar parte de la custodia de San Pascual del Reino de Murcia, San Pascual Bailón del Reino de Murcia. Esta provincia de San Juan Bautista de Valencia llegaba desde prácticamente Tarragona hasta Yeste. Ojo, en aquella época trasladar, hacer las visitas anuales que hacían los distintos digamos, comisarios de las órdenes de la orden franciscana, pues eso debería ser agotador. Y ahí, a este convento pertenece a esta provincia de San Juan Bautista de Valencia, que luego se integra, como he dicho, en la custodia de San Pascual Bailón del Reino de Murcia, San Francisco de Almansa, bajo la vocación de Santiago. Luego, ahora a continuación pasaré y les pondré algunas pequeñas muestras de lo que queda de cada convento. San Francisco de Jorquera, un convento del que no queda nada, pero que sí estuvo dentro, en el interior de las murallas almohades. San Francisco de Mahora, tampoco, bueno, casualmente quedan restos de la antigua ermita de Nuestra Señora de Gracia. Y San Francisco de los Llanos, que eran los que se encargaron a partir de 1672 de cuidar del culto a la Virgen de los Llanos. Estos religiosos, si los que hemos mencionado antes eran observantes, estos eran descalzos o alcantarinos, puesto que fue San Pedro de Alcántara el fundador de esta rama dentro de la orden franciscana. Y alcantarino también el convento de San Francisco de Yeste, que se funda en el año 1627, del que se conserva prácticamente intacto, porque si se dan cuenta, ahí pone 1627-1816, y sin embargo en todos los anteriores 1836-1835. ¿Qué quiere decir esto? Que todos fueron desamortizados con Mendizábal, pero por circunstancias que al final les comentaré, los religiosos no fueron desamortizados, sino que unos años antes fueron expulsados del convento. Pasamos, y hay que hacer también una mención, porque los religiosos tenían la orden de los religiosos, de los frailes, la orden de Santa Clara, y también la tercera orden, la orden tercera. Y los monasterios de religiosas franciscanas, el primero que se fundó fue el de Santa María Magdalena de Alcaraz, que en 1840, no pongo nada porque aún viven las religiosas allí, lo habitan el convento. La Encarnación de Albacete, sí, en 1837 se juntan, desaparece el convento, se clausura, se van con las Justinianas se van al convento de las Justinianas de Albacete, y luego posteriormente se van a Santa Clara de Allí y luego a Murcia. Santa Clara de Allí, uno de los conventos en el que aún las religiosas viven, en Ellín, en el paraje de Baraja Honda, como veremos, pues el viejo monasterio lo tuvieron que abandonar porque no podían mantenerse en él, y el monasterio de San Juan de la Penitencia de Villarrobledo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que actualmente la presencia religiosa franciscana en Albacete se concreta en la parroquia de San Francisco y en estos tres monasterios, el de Alcaraz, el de Ellín y el de San Juan de la Penitencia de Villarrobledo. ¿Vale? Bueno, el primer convento que se funda en Albacete, en la provincia de Albacete, perdón, que entonces no existía la provincia de Albacete. La provincia de Albacete se crea en 1833, un decreto de Javier de Burgos, del ministro Javier de Burgos. Bueno, el primer convento que se funda es el año 1443, del que conocemos muchísimos datos y que milagrosamente aún se conservan algunos restos. Aquí tenemos un plano bueno, una vista de esta ciudad también conventual. En Alcaraz había agustinos, en la plaza mayor de Alcaraz. La loja se llama de Santo Domingo, porque allí estaban los conventos de los dominicos, también tenían los agustinos. En fin, había varios conventos, y era una ciudad también conventual. Y allí se funda en el año 1443, no en la ciudad, porque los franciscanos en un primer momento siempre se fundan sus conventos extramuros de la villa. Extramuros de la villa. Ellos vivían de la predicación y de las limosnas. Eran mendicantes. Pero de este convento se funda a unos 2 kilómetros de Alcaraz, en un paraje que se llama de la Potrera, aún se sigue llamando de la Potrera. Y yo he localizado las ruinas en un viejo molino del primitivo convento.
Y es muy curioso porque hay un religioso franciscano del convento, el padre Fray Esteban Pérez de Pareja, que escribió la crónica de la fundación de este convento, y cuando habla de la primera fundación en el año 1443, aún no se había descubierto América, o sea, llegan hace ya muchos años, pues allí en el paraje de la Potrera fundaron este convento porque había las aguas eran muy ricas. El padre Pérez de Pareja hace una bonita descripción de estas aguas. Dice que el nombre lo recibe porque eran tan fértiles las aguas y tan buenas que cuando las potras se bañaban salían preñadas. Bueno, lo dice, pero que sepa que se llama Potrera por eso. Bueno, ¿qué queda de este convento? Pues miren, desde este convento unos años después, 10 años después, se traslada a su actual emplazamiento en la falda del Cerro de San Cristóbal. Y al fondo tenemos Alcaraz. Si han estado en Alcaraz, hay un monumento al Sagrado Corazón, pues desde ahí está hecha esta fotografía. Y aquí vemos los restos de este convento, que en la imagen esta aparece, hace por ahí, convento. Así era el convento, y de este convento pues queda actualmente lo que estamos viendo, estos restos. Este convento fue uno de los más importantes de la época, puesto que fue casa de estudios. Era muy común que los religiosos fuesen los que tuviesen las escuelas caritativas, es decir, los únicos lugares donde se impartía la enseñanza. Y fue tan importante que llegó a tener el título de capilla real. La capilla mayor de los reyes en la época de Felipe II le concedieron el título de real. Alcaraz, como todos sabemos, pues era una ciudad, una villa muy importante. Ahora estamos celebrando el patronazgo de Isabel de Portugal como señora de Albacete, que también al mismo tiempo fue señora de Alcaraz. ¿Qué queda de este convento? Pues prácticamente nada. Si ven ahí hay unos escudos. Esta fotografía está tomada del libro de Rodrigo Amador de los Ríos, que ha hecho referencia a Javier, un manuscrito de 1911, en 4 tomos, y algunos de estos escudos los vemos ahora en el santuario de Cortes. Y aquí tenemos lo que queda actualmente, porque aquí esto es parte de las dependencias del claustro, que fue residencia de estudiantes, pero que ahora, como no hay estudiantes, pues la residencia tiene otros usos. Y luego, cuando comenzaron la restauración de este convento, de estas ruinas, pues tuvieron la desgracia de que inició la reconstrucción los alumnos de la escuela taller, y bueno, se cargaron estas columnas que ahí ven, son de Andrés de Vandelvira, están diseñadas por Andrés de Vandelvira. Están los pagos de sus trabajos en el claustro y sus trabajos en esta capilla real, que como digo tenía ese título. Y este es el estado en que se encuentra actualmente. Por no volver a repetirlo, todos los conventos se clausuran con la desamortización de Mendizábal. Todos, 1835, 1836. Se clausuran todos. Ese sería otro tema, hablar de la desamortización. Es que de cada aspecto que estoy comentando sería para dar una charla y escribir un libro. Y de hecho de algunos he escrito un libro. Bueno, seguimos. ¿Qué queda de este convento? Pues algunas imágenes que están en las aldeas o en los pueblos, en las parroquias de los pueblos cercanos, que era lo que se hacía. Los religiosos se expulsaban, el Estado se quedaba con el convento, y todos los objetos de culto que no se llevaban los frailes, pues se repartían por las iglesias de la zona. Por ejemplo, este San José que ven ahí es un San José que se encuentra en la iglesia de San José de Casas de Lázaro, precisamente para las fiestas de San José. Y aquí con este San José me ocurrió una anécdota muy curiosa, y es que estaba investigando pues el tema, hablo con un compañero del instituto que era de Casas de Lázaro, y a mí en los inventarios de desamortización me sale esta imagen. ¿Dónde estará? Y ya le pregunto, oye, sí, pues mira, en la iglesia no, en el pueblo hay una iglesia, una imagen de San José. ¿Y quién la tiene? Pues
el hijo del sacristán. Digo, bueno, vamos a ver. Y ya consigo hablar con el hijo del sacristán, 80 años, y me cuenta, ya me presento a usted, que yo no quiero comprarle nada, que ya me han dicho que tiene usted una imagen, que tal y que cual. Total, que ya me cuenta su historia, que durante la guerra su padre era sacristán, cogió la imagen y la guardó, la emparedó y le dijo, esto que no salga de casa. Y la tenía, era curioso, porque la tenía entre dos camas de níquel, esta imagen de San José. Al final lo pudimos convencer y actualmente, debidamente restaurada, está en la iglesia de San José de Casas de Lázaro. Anécdotas de estas un montón, porque una vez en Peñascosa le pregunto a uno, porque los de Alcaraz, estas imágenes se distribuían por toda la zona, por todas las iglesias, y en Peñascosa le pregunto a uno, voy allí al estanco y le digo, oiga, ¿quién me puede informar? Dice, vaya usted, miren, estaban ahí unos abueletes sentados en un pollo de la iglesia, era verano, dice, pregúntele a aquel de la gorra. Y el abuelo no andaba, pero iba con una garrota y tal, y un andador, pero cuando le pregunto dónde estaban las imágenes y qué había pasado en la guerra, salió corriendo. Yo no le he dicho nada, y ya me comentaron, dice, es que fue uno de los que la quemó. Bueno, este San Pascual Bailón también se encuentra en el Museo de la Iglesia de la Trinidad, y esta sí que es una imagen original de piedra que se encontraba en la portada principal de la entrada, en una hornacina en la entrada de la iglesia conventual. Lo que decía antes, en Alcaraz aún se habla del postigo de San Francisco, una fuente que ahora está más restaurada es el caño de San Francisco. De esta fuente el agua iba al convento. Y entonces hay muchos lugares que nos recuerdan este pasado franciscano y pasado religioso de otras órdenes. Bien, otro de los conventos que se fundan en Albacete, el segundo, es el de Villaverde de Guadalimar, y de este sí que no se conservan nada más que ruinas. Unas ruinas, yo reconstruí ese esquema y de cómo estaba situado este convento, y si se da cuenta está situado pues en un valle, y por debajo una acequia por la que discurre el agua. Y lo que es curioso y interesante y es que este convento es una fundación del conde de Paredes de Nava. ¿Y de dónde es el conde de Paredes de Nava? De Valencia. ¿Y por qué funda ahí? Pues porque tras la Reconquista los reyes católicos a este señor, a los condes de Paredes de Nava, le dan el señorío de las 5 villas: Cotilla, Villaverde, Riopa, Villapalacio, Bienservida. Ese era el señorío de las 5 villas. Y entonces en Villaverde funda un convento. Este posiblemente es uno de los conventos más desconocidos y artísticamente más ricos que puede haber en Albacete, en la provincia de Albacete. Ahora mismo no hay nada más que ruinas, pero si se excavan se encontrarán restos muy interesantes. Últimamente en un documento he podido encontrar que uno de los arquitectos que hizo este convento, donde se enterraban los condes de Paredes de Nava, algunos de los condes que están también enterrados en la iglesia de Villapalacios, sí, en Villapalacios. Trabajó un arquitecto italiano, Sebastiano Peroli, que había venido a España a trabajar en el Palacio del Viso del Marqués, y que también hizo algunos trabajos en Alcaraz y aquí en Villaverde de Guadalimar. Y entonces prácticamente no queda, quedan estas ruinas, pero yo se lo he comentado al alcalde, digo, tendréis que hacer alguna campaña porque podemos encontrar muchos restos. Lo que sucede es que si vais alguna vez a Villaverde de Guadalimar, los paseos, las casas, todas están hechas con sillares de este convento. Y es muy curioso. ¿Y por qué sabemos? Porque están las marcas de los canteros en las casas y en la fachada. Cuartel de la Guardia Civil, no sé qué, el ambulatorio, la casa o el despacho de sanidad. Son numerosos los restos que
quedan las ruinas, pero que debe tener ahí dentro, porque era un convento muy bien dotado económicamente por los condes de Paredes de Nava. Seguimos, el tercer convento se funda en Albacete, nos vamos a ir a la calle Zapateros, esquina con la plaza de Antonio Andújar, antigua plaza de San Francisco, donde en su momento, tras la clausura del convento, estuvo también el cuartel de San Francisco, y toda esa zona se llamaba el distrito de San Francisco. Hoy ya quedan algunos restos, pero sobre todo restos un poco incómodos para los vecinos, porque era muy frecuente que en estos conventos, sobre todo en los huertos, fuesen lugares de enterramiento. Y no sé si habéis oído, si han oído no hace mucho, hace 3 o 4 años, que los vecinos suelen oír cosas raras por las noches. Y claro, como le dije yo a uno, porque son casas militares, digo, si es que estáis encima de un cementerio, no me digas, ¿no? Y además que está en la foto de la ruina, yo lo vi. De hecho, hicieron en una de las esquinas, le hicieron una excavación para soterrar unos contenedores de basura y los tuvieron que tapar corriendo, porque el convento de San Francisco llegaba casi hasta la plaza de la Vedleta, ocupaba calle Zapateros, Virrey Morcillo, plaza de San Francisco, hasta Antonio Andújar. Bueno, en este convento de Cervantes, fue un convento muy importante, uno de los más importantes de la provincia de Cervantes de Cartagena. ¿Por qué? Pues porque estaba en el centro del territorio, de la amplia provincia de Cartagena, que llegaba hasta Cuenca. Y Albacete siempre hemos vivido un poco de la centralidad. Yo, por ejemplo, en el libro de la audiencia, de la Real Audiencia, los intentos de Murcia para llevarse la audiencia a Murcia, que era más importante que Albacete en todos los órdenes, fueron constantes, pero el gobierno de un signo y de otro tenía muy claro que Albacete era, en aquella época decía, la centralidad del territorio. Bueno, estamos perdiendo un poco esa centralidad, pero ahora no viene a cuento esto. Este es el plano que se hizo y estos son los restos de donde se ubicó tras su clausura. En sus dependencias partes se dedicaron a un cuartel de caballería, porque Albacete tenía un problema muy gordo, que todas las tropas que iban de Madrid hacia Levante pasaban por Albacete, y está muy bien que pasen, pero es que había que darle de comer a los soldados, a la tropa, a los caballos, y era una ruina para Albacete, hasta que finalmente el gobierno, los gobiernos de turno, deciden hacer este cuartel del que se conservan todos los planes y tal. Pueden situarse que esta iglesia estaba, esta es la calle Zapateros, la calle Zapateros es esta, perdón, y esta es la plaza de Antonio Andújar. Bueno, pues restos de esta plaza, de esta iglesia, que además era una iglesia artísticamente muy importante. Aquí trabajaron Domingo Resil, Jerónimo Quijano, que también trabaja en el San Juan Bautista, en la catedral, en la entonces iglesia de San Juan Bautista, y desafortunadamente no queda nada. Ahí se hizo, como digo, en parte de las dependencias, el cuartel de infantería, o de caballería. El primer estamento militar o cuerpo militar fue el Escuadrón V de Ligeros, y luego se fundó ahí, se creó el primer instituto de enseñanza de Albacete, que se traslada en los años 30, como todos sabemos, a su actual emplazamiento en la avenida de España. Y ahí, ahí vemos eso era el observatorio, o la torre del observatorio del edificio del instituto. Bueno, otro convento muy importante. Vuelvo a decir que de San Francisco de Albacete no queda nada. Alguna fotografía, algunos planos, incluso restos decorativos se llevaron para adornar la feria, en las salas en las que se celebraban distintas reuniones capitulares durante la feria, pero no queda nada. Sí tenemos bastante documentación. En Elliense, en 1525, bajo la vocación de Santa María de los Ángeles, se funda uno de los conventos más importantes de la provincia de Cervantes de Cartagena. Este es el estado actual de la entrada, y este es el estado actual de la iglesia, en la que ya los religiosos lo tuvieron que abandonar porque ya no tienen
vocaciones y sacerdotes, y entonces están todos más o menos ubicados en Murcia. Pero fue un convento muy importante y muy rico artísticamente. Es decir, esto es una iglesia que ahora es ayuda de parroquia, y por 75 años el obispado, la orden se lo ha cedido al obispado. La han restaurado y es una iglesia en la que el gótico, el renacimiento y el barroco están perfectamente plasmados. Fotografías antiguas, este es el magnífico retablo barroco destruido y quemado en la Guerra Civil. En el centro estaba el camarín donde se encontraba esta magnífica Inmaculada hecha por Francisco Sarcillo, una de las más bellas esculturas salidas de su taller. Un retablo barroco en el centro donde se encontraba una escultura que algunos atribuían a los Ocanos de San Diego de Alcalá, que fue otro franciscano muy conocido, y atribuida a Francisco Cano. El retablo sí se conserva porque es de escayola, pero imágenes no quedan nada, por supuesto. De la Inmaculada la destruyeron en la Guerra Civil, la quemaron, y solamente se conserva la cabeza de un ángel de esta magnífica imagen. La que hay ahora, que está en el camarín, pues es una copia es esta que ven ahí, es una copia de la original que hizo Francisco de los Andes. Y sí se colocó en este magnífico camarín, un camarín hecho, un camarín rococó. Los camarines eran unas estancias sobrelevadas detrás del altar mayor, pero plenamente abiertas para que el público pudiese ver la imagen. Y en el centro ven ustedes esa imagen. Y este camarín rococó lo decora Fray Antonio, es obra de Fray Antonio Villanueva, un religioso también franciscano, pero que hizo muchos trabajos en el ámbito de los conventos de la región de Valencia. En el centro, en este magnífico camarín, con una iconografía relacionada con la Inmaculada, realmente preciosa. Estos son los lienzos del padre de Villanueva, todos tienen inscripciones. Además hay una correspondencia entre lienzos, relieves, escudos, por ejemplo el de la orden, este que tenéis aquí a la derecha, la orden dominicana, el huerto, el orto sagrado, y todo esto está plenamente documentado y plenamente estudiado, pero es uno de los conjuntos más bonitos y que milagrosamente se cierra. Por una razón, porque cuando los religiosos de 1835 se ven obligados a abandonar el convento, en 1927 de nuevo vuelven a Hellín y son expulsados también durante la guerra. De hecho mueren varios, son asesinados, engañados varios frailes del convento, pero luego tras la guerra vuelven otra vez al convento y, si no recuerdo mal, en 2009 se ven obligados a abandonarlo. Pues bien, a pesar de las vicisitudes de todo tipo que pasó esta fundación bajo la vocación de Santa María de los Ángeles, aún se conserva este magnífico edificio, y si alguna vez van allí les aconsejo que lo vean, que busquen la forma de verlo. De Villarroledo, pues miren, bueno, os voy a decir, digo de tú, en el parque que hay bajando la estación, ahí estaba el convento, en la antigua ermita de Santa Quiteria, y solamente queda esta placa. Esta placa. Aquí estuvo el lugar que ocupó la iglesia de Santa Quiteria y el convento de los franciscanos, y por supuesto también el correspondiente cementerio. En el Archivo Histórico Nacional me encontré este libro de Recibo y Gasto. El libro de Recibo y Gasto son documentos muy importantes para los historiadores, porque no solamente lo anotaban todo, pero hasta el vino, el tocino, las alubias, todo, pero también los gastos en imágenes, en el arreglo del convento, en las obras que se hacen, y sobre todo también en los artistas que lo hicieron. Y eso es un documento realmente excepcional. Y es un libro muy bonito que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Pero, insisto, no queda nada. Pasamos al siguiente convento, que es el de los... No, me he saltado alguno, que es Tobarra. El último convento observante que se funda en Albacete es el de San José de Tobarra, bajo la vocación de San José, que en un principio, en 1609, se funda como hospicio, gracias a los deseos de un sacerdote de la villa, que dona todas sus propiedades para fundar un hospicio, y que luego, por elección popular, es muy curioso, es el único el pueblo reunido en la plaza principal, en la plaza mayor,
acuerda en asamblea abierta, en ayuntamiento abierto, como se decía entonces, acuerda que estos religiosos funden su convento y hacienda de hospicio a convento. Se conservan, si van a Tobarra, pasarán por estos árboles del convento, y simplemente señalar que allí se conserva en la iglesia de la Asunción, proveniente del convento, o procedente, mejor dicho, del convento, esta dolorosa atribuida a Salcillo. Una de las cosas que más ganas tienen los cofrades de Tobarra es que les digamos alguna vez que es de Salcillo, pero yo les he escrito artículos para Semana Santa y tal, y no, digo, atribuida a Salcillo, es salcillesca totalmente, pero el documento no está, y como no está, no podemos atribuirlo. Pero tiene todos los rasgos bueno, todas las características de la imaginería de Francisco Salcillo y Alcaraz. Y milagrosamente se conserva porque tras la guerra apareció esta imagen, que es una imagen de vestir, es decir, solamente se conserva el rostro y la mano en una caja, en el banco, en una caja de madera en los sótanos del Banco de España de Valencia. Alguien la llevó allí y milagrosamente pues se salvó. Hoy forma parte de la iglesia de la que se conservan algunos restos de la decoración, es utilizado como museo también de cofradías, para meter los tronos, etcétera, y algunas otras dependencias del ayuntamiento. Pasamos ahora a hablar de los conventos pertenecientes a la provincia de San Juan Bautista de Valencia. Y el primero que se funda en el año 1565 es el de Santiago, bajo la advocación de Santiago, en Almansa. En Almansa, una villa muy floreciente, muy importante. Allí hubo otro convento de religiosas, en este caso agustinas, y como era una ciudad de paso hacia Valencia, hacia Murcia, pues era una ciudad muy importante, muy rica, y allí se fundó este convento, del que sí se conserva, y que igual que sucedió como con otros muchos, fue desamortizado en 1835. Luego en 1925, si no recuerdo mal, no sé por qué, los religiosos de la provincia de San Gregorio de Filipinas, es decir, no es que era una provincia que formaba religiosos franciscanos, a frailes, para ir a predicar a Filipinas, y tuvieron a su cargo este convento, que luego ya en 1927 lo retoma la provincia franciscana de Cartagena. Están ahí hasta la guerra civil, y después de la guerra civil pues vuelven otra vez al convento. ¿Qué queda de este convento? Bueno, pues ya es también otra iglesia cedida al obispado por 75 años, y es ayuda de parroquia. Está abierta al culto y conserva prácticamente pues toda su belleza y su armonía. Algunos restos son este San Pascual Bailón, que fue un religioso que moró en este convento muchos años, San Pascual Bailón. De hecho, en Almansa hay muchos lugares que recuerdan a la figura de San Pascual, parajes, el arco de San Pascual, la fuente de San Pascual, etc. Como saben, San Pascual Bailón es el patrono de los congresos eucarísticos, por eso siempre primero se representa con un cayado, era pastor, su primer oficio fue pastor, y luego es el patrono de los congresos eucarísticos. Fue uno de los religiosos más ilustres, de los muchos que vivieron este convento, pero el pobrecito se tuvo que ir al Almansa porque no podía salir a la calle. Salía con un sayal, con su hábito, y llegaba prácticamente en ropa menores, porque todo el mundo quería cortarle un trozo, porque constantemente se le atribuían hechos milagrosos. Esta es la capilla del Santísimo Sacramento, muy bonita, y a la derecha, que se conserva intacta, y a la derecha tiene una imagen que fue destruida, quemada durante la Guerra Civil, atribuida a José Esteve Bonet, que es un escultor valenciano, es un poco, por decirlo, con las naturales reservas, el Salcillo de esta zona de Valencia. Y no se conserva más imágenes ni cuadros. Sí se conserva el claustro y algunas dependencias conventuales. El segundo convento de la provincia de San Juan Bautista de Valencia es el de Jorquera. Es un convento de franciscanos descalzos que, gracias a los deseos de
del Marqués de Villena, en 1611, decide fundar en las murallas almohades, esa es la Torre de la Olmeda, aún se conserva, porque era un pueblo que tiene un origen almohade, la antigua Sorquera, y en esta zona de las murallas almohades se funda un convento de San Francisco, del que no queda prácticamente nada. En la iglesia de la Asunción, por cierto, bellísima, preciosa, gótica, han restaurado todas las pinturas del altar mayor, se conserva este cuadro que donó el conde de la Ventosa, que era el señor de Carcelén, a los religiosos, que representa el cuerpo incorrupto de San Francisco. Cuando van a visitarlo, van a ver su sepulcro y se lo encuentran incorrupto. Esta imagen muy bonita esta imagen, pero solamente tenemos la fotografía, fue destruida en el 36 y se conserva la cabeza, que por cierto está en una sala, bueno, en un despacho del obispado de Albacete. Bien, en Mahora también se funda en el año, precisamente también en 1611, el Marqués de Villena accede a que los franciscanos funden junto a la ermita de Santa María, de Nuestra Señora de Gracia, perdón, un monasterio, un convento, y fue un convento también importante. Como curioso, hay una asociación de amigos del convento, y una vez me invitaron en Navidad, digo, no te creas que en Navidad he venido a dar una conferencia. Bueno, pues tuve que ir porque además me lo pidió un amigo, un amigo nuestro de aquella zona, y di una charla, y han creado una asociación de amigos del convento y pretenden restaurarlo. Pero era muy curioso, porque allí se hacían todos los vinos dulces para los conventos de la custodia, para la Santa Misa. Y luego ahí encontré en una casa particular este cuadro, esta litografía de Nuestra Señora de Gracia. Allá aparece la leyenda en la que se dice que está en el convento de los franciscanos, que se conserva en el convento de los franciscanos. La imagen, la patrona, estaba en una hornacina. Desgraciadamente la hemos perdido, porque yo intenté convencerlo de que la donase al Instituto de Estudios Albacetenses, donde tenemos una gran cantidad de litografías, de Cristos, de imágenes de toda la provincia, una magnífica colección, pero al poco tiempo me llaman y no quiso, tal, ¿sabes lo que ha pasado? Se ha muerto la abuela, y como era de la abuela, se lo hemos echado en el ataúd. Bueno, este convento también se cierra en 1835, y si van a Mahora, si pasan por Mahora, a la derecha, conforme vamos cruzando el pueblo por la carretera, a la derecha están estas ruinas. Bien, seguimos, y el cuarto convento de la provincia de Descalzos, de la provincia de San Juan Bautista de Valencia, que en 1744 ya es custodia de San Pascual Bailón del Reino de Murcia, Almansa, Jorquera, Mahora, Los Llanos. Y en 1672 se funda este convento en Los Llanos, a petición del ayuntamiento. Ahora siempre digo que presumimos, o a la ciudad le gusta tener, que si Ikea, que si el Corte Inglés y tal. Entonces era tener conventos, y eran los ayuntamientos los que llamaban a las órdenes, a los superiores de las órdenes religiosas, para traer conventos. De hecho, el ayuntamiento se daba cuenta de que la devoción a la Virgen de los Llanos iba increciendo, y quienes mejor podían cuidar del culto, de la devoción, pues eran los frailes. Y así fue. Ellos construyeron, esto es una maqueta, porque del convento de los Llanos no queda prácticamente nada. Si hago aquí un inciso para invitarles a ver el Civilla, que es el Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos, donde hacemos mención a concretamente esta maqueta que hemos hecho, que nos han hecho, de cómo era la ermita de la Virgen de los Llanos a partir de 1672. Y a la izquierda tenemos, por lo menos a mi izquierda, sí, un plano de cómo era el convento, de un documento que encontré en el Archivo Histórico Nacional, y este es exactamente el color que tiene y el estado en el que se encuentra, y es una reproducción que me ha facilitado el Archivo Histórico Nacional. Vemos como por el centro de
discurría la vereda real, el camino de Albacete, pero no venía de Albacete, venía del norte de España, de Madrid, y iba hacia el Levante, Chinchilla y todo el Levante. Podemos ver la ermita de la Virgen de los Llanos, cómo era la ermita. Una ermita, como era esta gente, estos frailes eran casi todos de la provincia de San Juan Bautista de Valencia, eran valencianos, y entonces esta arquitectura se repite en muchos conventos. Por ejemplo, les da cierta idea que hemos visto antes de Almansa, pero si van a Villarreal, donde se encuentra enterrado San Pascual Bailón, ese convento también era exactamente igual que este. Siempre había delante una gran explanada, eso le llamaban una especie de explanada grande donde se celebraban todos los eventos religiosos posteriores o anteriores a la entrada al convento, coronado por una espadaña, y como saben adquirió una gran importancia, puesto que hasta el año 1783 allí se celebraba la feria de Albacete. En 1783 la feria se traslada a su actual emplazamiento, a los ejidos de Santa Catalina, a su actual emplazamiento, y allí se celebraba la feria, que era una feria muy importante, y estos religiosos pues tenían un gran poder económico, tenían muchas tierras, productos también de constantes donaciones, esa era muy frecuente, hacer donaciones a las órdenes religiosas. Por eso, de ahí viene el tema de la desamortización. Esas tierras luego el Mendizábal posiblemente tenía buena intención, que era que se repartiesen entre los más menesterosos, pero ¿qué sucedió con todas las tierras de las órdenes religiosas? Que las compraron los ricos. Y los grandes terratenientes, hoy día de Albacete y de muchos lugares de España, su fortuna proviene de la compra por 4 reales, porque entonces eran reales, de estas tierras. Bueno, era un convento muy importante, puesto que también tenía seminario, era mejor dicho, ellos le llamaban noviciado, y aquí nos encontramos con la ermita de San Pedro de la Matilla, donde se veneraba a la Virgen de las Nieves. Entonces aquí también hay un conflicto mariano entre Chinchilla y Albacete para ver qué virgen era más... Es que todo esto tiene su intríngulis, o sea, no es solamente relatar lo que yo estoy diciendo, esto es mucho más profundo. Hablar de la religiosidad de esta época, de las tradiciones, pero cuando las tradiciones se conservan, entonces, o cuando las leyendas se conservan, es cuando empieza la historia. Y todas esto que están viendo ahí tiene mucha historia. Este plano, como digo, lo encontré en el Archivo Histórico Nacional. Yo sabía cómo era, y aquí está en el libro, todas las capillas, todos los altares que tenía, porque hay muchos, los frailes franciscanos, aún hoy día, escriben todos los días un diario de los sucesos más significativos. Y entonces ellos escribían en su diario todas las vicisitudes del convento, de todo tipo, si había llovido, si había nevado, y eso lo escribieron ellos en los libros de historia y de actas que se conservan en el Archivo Histórico Nacional y en Murcia. Y yo precisamente los que se conservan en Murcia hasta hace poco, hasta que yo empecé a escribir esto, eran desconocidos en la historiografía de Albacete. Sabía cómo era la iglesia por dentro, pero no tenía ni idea de cómo era por fuera. Y un día, yo no sé si algún santo franciscano pues, me ayudó y encontré este documento, que me quedé pasmado, porque ya sabíamos cómo era la Virgen, la ermita de la Virgen de los Llanos en los Llanos de Nuestra Señora, porque ellos se encargaban del culto a la Virgen. Firman, esto tiene lugar en octubre de 1672, y acto seguido de tomar posesión firman una concordia con el Ayuntamiento de Albacete. ¿Qué es una concordia? Un contrato que dice, la imagen de la Virgen es mía, la Virgen es mía, y los frailes tienen que cuidar de su culto. Y cuando yo diga que venga a Albacete, peregrinación, en rogativas, era muy frecuente. En el civil ya tenemos un plano con el itinerario de las rogativas. ¿Por qué? Pues porque por falta de lluvias, por enfermedades, por tormentas, por plagas de langosta, en fin, eran muchísimos los motivos por los que la Virgen se llevaba de los Llanos en peregrinación, en rogativa que se llamaba, a la iglesia de San Juan. Bueno, ¿qué queda de este convento? Pues tenemos mucha historia de él, y parte de ella está resumida en ese libro que les he mostrado anteriormente. Seguro que han estado alguna vez o han pasado por allí, ven esta torre,
Esta era la Torre de la Virgen. En los muchos contactos que he tenido con los propietarios, con Carlos Maturana y con doña Bárbara Calamicó, decía que está en la página web que esta torre la hizo el Marqués de Salamanca, y yo les dije que cuando el Marqués de Salamanca aún no había nacido, esta torre ya estaba hecha. Y ahí tienen ustedes la torre. Que luego llega el Marqués de Salamanca, que es el que compra a los que la habían comprado. O sea, el Marqués de Salamanca no compra los llanos a los que desamortizan, a los que habían comprado, o sea, a los que se adquieren las tierras de la desamortización, sino que se las compra precisamente a ellos. El Marqués de los Llanos no compra de desamortización nada, sino a los compradores de las tierras desamortizadas. Bueno, esa es otra historia en la que estoy ahora metido, y es un libro sobre el Marqués de Salamanca y su don José de Salamanca y Mayor, Marqués de Salamanca y Conde de los Llanos. El Conde de los Llanos acarreaba la grandeza de España, y fue el que hizo esta magnífica finca, que actualmente es de los Larios, o yo no sé, porque ahí tienen un follón impresionante. Pero el Marqués de Salamanca, el libro es El Marqués de Salamanca, don José de Salamanca y Mayor, su relación con Albacete. ¿Y qué relación tuvo con Albacete? ¿Quién trajo el ferrocarril a Albacete? La tercera ciudad de España, a la que llega el ferrocarril. ¿Y eso qué significaba en aquella época, en 1855? Pues señores, que Albacete entra en contacto con el Mediterráneo y con toda España y con otros lugares. Y prácticamente no se ha escrito nada de eso. Y aparte de eso también su relación con la finca de los Llanos, que era impresionante y de la que existe mucha historia, y también con, por ejemplo, en ¿esto qué es? ¿Que no he hecho nada? ¿Se te ha ido? Ah, no, se me ha ido aquí. Bueno, es igual. Por ejemplo, en la audiencia territorial, en el libro de Albacete de tradición judicial, gran parte, o el mérito de que la audiencia en su momento permaneciese en Albacete, se le debe a don José de Salamanca y Mayor, que llegó a ser ministro de Hacienda, y que, bueno, esa historia está a punto de nacer. Y bueno, estoy con ella. Mi mujer me suele decir que el Marqués de Salamanca es de la familia. Porque es verdad, vamos a Málaga y vamos a ver su casa natal, y vamos al Museo Cerralbo, vamos a ver, y hay muchísima documentación, y es un libro que falta, lo mismo que faltaba el libro de la audiencia territorial, de la Real Audiencia Territorial, falta el de este hombre, su relación con Albacete, en todos los órdenes. Bueno, seguimos. Es que me han salido aquí. Espera, a ver, reiniciar ahora. No. Recuérdamelo mañana. Aquí está, mañana te lo recuerdo. Bueno, ¿y qué nos queda de este convento? ¿Por qué no pasa? Mira, de este convento queda la torre, llamada de la Virgen, que ya sabemos que era la torre del convento. Estaba en un paso, en una vereda, en una cañada real. Y en un documento pequeñito que encontré decía un fraile que la torre era alta porque servía para que sirviese de guía a los caminantes en los días de lluvia y de niebla y de nieve. En la iglesia de San Pedro de Matilla, que es la iglesia del palacio que hizo el Marqués de Salamanca, no palacio sino casa-palacio, es como realmente hay que denominarla, en la capilla de la Virgen de los Llanos se encuentra esta reja que hizo Fray Mateo Blázquez en 1675. Y poco más queda, algunos restos en la finca de los Llanos, un monolito donde dice aquí se apareció la Virgen, una fuente y tal, y si van a la parroquia de los franciscanos se encontrarán, entrando a mano izquierda, en una capillita, esta imagen de la Virgen de los Llanos, que procede del convento y que se conoce como la Virgen Limosnera, que era la que llevaban los frailes para distribuir, para ir por las aldeas y las localidades cercanas a pedir
limosna, porque eran mendicantes, como he dicho antes. Bueno, este convento merece ya de por sí la categoría que tiene de hacerse un estudio totalmente dedicado a él. El último convento franciscano de la provincia de Albacete es este de Yeste. Es el convento de San Francisco, que se funda en el año 1617 y que, si se dan cuenta, como he dicho antes, en 1816 se clausura. ¿Por qué? Porque los frailes, este convento pertenecía en un primer momento a la provincia de San Juan Bautista de Valencia, fíjense, desde Valencia a Yeste en aquella época, en 1617, pero luego se traslada, entra a formar parte de la provincia de San Pedro de Alcántara de Granada, que claro, estaba más cerca, Yeste, La Puebla, Granada. Bien, y allí fundan este convento conocido como es un convento alcantarino, que tiene también unas características específicas. Cada rama de estas órdenes religiosas tenían su concepto tanto religioso como también artístico. Y si van allí, este convento se conserva en el estado que están viendo. Estos son los arcos de la plaza del convento, coronados por una espadaña, y cuando accedemos al interior nos encontramos con este bonito claustro en el que trabajaron todos los vecinos, ayudando con sus carretas, con sus caballerías, trayendo piedras hasta el lugar donde las sacaban, y que diseñó un tal Juan de Lecegui, que era un maestro cantero que trabajaba en Yeste. Pero claro, si se fijan, es muy bonito todo esto. Miren, si se fijan, este convento, la parte fundamental de un convento era la iglesia y el claustro, pero los claustros alcantarinos eran muy pequeños. Hay uno en el Palancar, en Segovia, que es pues un poquito más grande que esta mesa. Es 2×2, una cosa así, muy pequeñito. Y este es más pequeño que los otros claustros, por ejemplo el de Gil. Y los frailes tuvieron que pedir permiso, o sea, a los superiores de la orden, para construir este claustro, que si se dan cuenta en la parte baja es de sillares, pero en la parte superior es de ladrillo. ¿Por qué? Porque la pobreza no podía ser un claustro tan rico, porque no olviden que los franciscanos a veces hacen unas fábricas conventuales impresionantes. Por poner un ejemplo, San Juan de los Reyes de Toledo, y si nos vamos a Florencia o Italia, no quiero decir nada. Bueno, pues este es el estado en el que se conserva este convento. ¿Y por qué se conserva bien? Pues porque no fue desamortizado. Los frailes tuvieron un despiste monumental, que es fundar un convento en un territorio de la Orden de Santiago. Y allí el que mandaba era el vicario, que dependía de Uclés, el vicario Balsalobre. Se instalan en un primer momento en la ermita de la Concepción, que aún se conserva. Es una casa particular, pero es curioso que entras al salón de la casa y te ves al artesonado de la ermita, porque se lo vendió el obispado. No, y es una persona muy conocida de Albacete, y muy respetuosa y muy buena gente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que fundan en un territorio de la Orden de Santiago un convento, y ahí el que mandaba era el vicario santiaguista, y empezó una serie de pleitos. Lo que pasa que los frailes también tenían sus apoyos en la nobleza, eran muy protegidos en la nobleza, por los nobles. El escudo franciscano formaba parte del cordón franciscano en muchos escudos reales, y en aquella época se decía, bueno, ya lo dijo Verdaguer, que por fraile o por hermano todo el mundo es franciscano. Bueno, pero aquí, tras 200 años, estos religiosos son expulsados del convento y se marchan a la Puebla de Don Fradique, y luego de ahí a Granada. De hecho, ahora mismo tenemos muchos datos. Yo estaba en el archivo. Primero se lo llevaron al convento de San Antonio de Sevilla, y ahora mismo está en el convento de Loreto en Sevilla, y en Espartinas, porque está allí viendo los documentos. Y toda la documentación del convento se la llevaron los frailes. Ellos fueron expulsados, pero se pudieron llevar todo, hasta con las mismas cajas y las mismas cuerdas, y ahora mismo está todo allí en este convento de Espartinas. Bueno,
un convento muy importante porque tenía una riqueza artística grande. Por ejemplo, tenía una dolorosa atribuida a, bueno, de Saltillo, pues está documentada porque el padre Dalda, un guardián del convento, escribió una historia genealógica en la que detalla todos los pormenores de todas las vicisitudes de este convento. Esta es una imagen de la Virgen Dolorosa de Saltillo que, una vez restaurada, se encuentra actualmente en la iglesia de la Asunción. Una imagen de San Fernando. Esa imagen, cuando yo la vi por primera vez, estaba tirada en una cámara, prácticamente sin color ni nada, y se ha conseguido que se restaure. Y otra inmaculada muy cercana al círculo de Alonso Cano, puesto que este convento tenía mucha relación no solo con Murcia, sino también con Granada. Y de esta riqueza pues se conservan en la iglesia de la Asunción estos dos lienzos de Pedro Rente, que formaban parte del retablo del altar mayor en el que se representaba a San Francisco sacando las ánimas del purgatorio, porque la iglesia sí se conserva muy bien, y las capillas, algunas capillas. Bueno, y en la iglesia de la Asunción, en la parroquia de la Asunción, que está prácticamente cerrada todo el año, puesto que en el convento es donde se celebran todos los actos religiosos, todas las misas y todo, es residencia de los sacerdotes también, procedentes de ese retablo, está Inmaculada y San José en su taller, de Pedro de Orrente, que es un hombre que hizo, del que se conservan algunas pinturas, se conservaban en Ellín, y sin ir más lejos, en el Colegio Notarial de Albacete hay dos magníficos lienzos atribuidos a Pedro de Orrente. Están entrando al salón de actos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Bien, seguimos, y como digo, los religiosos en 1816 son expulsados y abandonan el convento. Toman posesión los vicarios santiaguistas, y esa es una de las causas por que este convento se conserve prácticamente intacto. Pasamos ya, para ir concluyendo, un breve repaso sobre o acerca de los monasterios de religiosas. Mira, cuando se trata de religiosas, salvo puntualmente a alguno de los frailes, me gusta decir más monasterio que convento, y esa historiografía, esa forma de denominarlos es comúnmente reconocida por todos. En Alcaraz, este monasterio de Santa María Magdalena, que se funda en el año 1480, se había fundado en 1443 entre los franciscanos, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se fundan estos conventos? Pues una serie de mujeres o que no se casan o que se quedan viudas y se reúnen en unas casas y empiezan a rezar. Eso se les llama beaterios, y poco a poco van adquiriendo fama, van teniendo más recursos, se van añadiendo más gente, más mujeres, y al final fundan un convento, el de Santa María Magdalena de Alcaraz, que se conserva en este estado. Está la iglesia, este es el claustro, y bueno, pues algunos tienen un patrimonio escultórico muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es una Santa María Magdalena, este retablo de pinturas alusivas a la orden franciscana, que se puso en la magnífica exposición de los Caminos de la Luz hace ya varios años, o San Lorenzo Mártir, atribuido a Roque López. En Albacete también hubo un monasterio de franciscanas, las franciscanas de la Encarnación, en el lugar donde está el actual Centro Cultural de la Asunción, hasta hace poco sede del Instituto de Estudios Albacenses, como saben, se ha trasladado a Chale Fontecha, y antigua parroquia de la Asunción. Ahí estuvo hasta, si no recuerdo mal, 1972, la parroquia, la iglesia de la Asunción, que era parroquia, y aún conserva, hoy esto es salón de actos, y conserva ese magnífico artesonado, diseñado por un tal Buenaventura Liquis. Bien, y el claustro. Esto, cuando las monjas abandonan el monasterio
Las monjas no las expulsan, pero sí les obligan a que por lo menos sean 12 las que habiten en el convento. Como tampoco daban el número, se tuvieron que ir a Murcia. Y este es el magnífico claustro. Como saben también, la iglesia, después de la clausura, fue casa de maternidad. Y luego, bueno, todo el conjunto, que además esta gente, eso sí, que las monjas sí que tenían tierras y, bueno, censos por todos los lados, por todo Albacete tenían, por los pueblos de alrededor, eran riquísimas. Otro monasterio que se funda es el de Santa Clara de Llín, en el año 1604. Don Luis de Caravaca funda este convento, que hoy es el Centro Cultural de Santa Clara, pero que, bueno, pues estuvieron ahí las religiosas hasta los años... era obispo don Monseñor Ireneo, y lo tuvieron que abandonar, lo compró el ayuntamiento y se trasladaron a un edificio nuevo en el paraje de Baraja Honda. ¿Qué se conserva? Pues este es el aspecto exterior, como ven todas unas ventanas. El mundo de las religiosas es interior, es un mundo que da al interior, por eso se ven esas ventanas tan pequeñitas. Esa es la entrada a la iglesia del convento que diseñó y que hizo un ilustre llinero, un gran arquitecto que tiene una gran obra en Albacete, Justo Millán y Espinosa, por ejemplo, de la Diputación. Tiene un rico patrimonio pictórico, escultórico, tiene una colección de niños Jesús impresionante. Esto era muy frecuente en los conventos de religiosas. Alguien lo ha interpretado, yo no estoy muy de acuerdo, como no poder tener hijos, pues se dedicaban a cuidar estas imágenes, esa Virgen Niña, vestirla en distintas épocas del año. Bueno, tiene una colección de niños Jesús realmente impresionante. Yo escribí un libro junto con Antonio Morena, que fue cronista de Llín, también sobre este convento, y realmente ahí detallamos todos esos restos, todas esas imágenes, todos esos niños Jesús, incluso este San Miguel, que es una escultura que hizo un tal Giuseppe Sarno, que es un escultor napolitano, y que trajo allí, no sabemos cómo llegó esta imagen allí, pero está documentada porque la leyenda en la que aparece el nombre y la fecha del autor está a los pies de la imagen. Bueno, finalmente Villarrobledo, en el monasterio de San Juan de la Penitencia, en Villarrobledo hemos dicho que también un convento de franciscanos. Este es el estado actual de la iglesia, este es el exterior del monasterio de San Juan de la Penitencia, en la calle Pedregal. Vemos una fachada muy interesante, obra de un tal Mendizábal, no Álvarez, sino un tal Pedro Mendizábal, y el interior de la iglesia. Este es el retablo que diseña también Mendizábal y que lo destruyeron en la Guerra Civil, puesto que prácticamente se perdió gran parte del patrimonio, puesto que fue cárcel durante la guerra. Después de la Guerra Civil, todos los presos republicanos pues fueron allí recluidos, y gracias a que una religiosa tenía mucha influencia con no sé qué señora rica de Madrid, muy cercana a la mujer de Franco, pudieron hacer gestiones y se restauraron el monasterio. Actualmente viven las religiosas, todos han ido a hablar allí en la iglesia de la Virgen de la Teja. Bueno, es una imagen en la que, según la leyenda, una religiosa había puesto una teja en su celda delante de donde tenía el agua para beber, una teja, y milagrosamente pues se ha dibujado en la teja, ha sobresalido en relieve una imagen de la Virgen de la Teja. Magníficas pinturas, muy buenas, tienen un patrimonio. Las monjas eran muy listas, ellas lo guardaban todo. Cuando se dieron cuenta de que les iban a echar del convento y las iban a expulsar en la guerra, guardaron muchos objetos de culto, custodias, cálices, vasos sagrados, y gracias a eso se conservan. Esta magnífica Inmaculada, atribuida, que es en el Museo del Prado hay una exactamente igual, que es la Inmaculada del Marqués de Leganés.
Y finalmente, pues terminamos con el... ¿Qué queda de esta rica presencia franciscana en Albacete? ¿Qué queda? Pues, como pueden ver, la presencia está reducida, queda reducida a los 3 monasterios de Ellín, Villarrobledo y Alcaraz, y a la parroquia de San Francisco. Los franciscanos, como saben, en 1940, en la calle de María Marín, los franciscanos regresan de nuevo a Albacete fundando el Ropero del Niño Jesús, porque se encargaban un poco también del culto, de los actos, vamos, de asistir religiosamente a la zona del barrio Sepulcro y toda esa zona, del barrio San Pedro. En octubre de 1940 fundan el Colegio de Primera Enseñanza, donde está el colegio de María Inmaculada, y en 1945 se crea la parroquia de San Francisco. La parroquia, el primer diseño es este, fijaros, a mí me recuerda mucho a San Juan de los Reyes de Toledo. Este es el primer dibujo, el diseño que se hizo, que lo hizo el arquitecto Julio Carrilero Prat, que ya la memoria me falla, Julio Carrilero Prat, pero por circunstancias que no vienen al cuento, lo terminó don Carlos Belmonte. Don Carlos Belmonte, y hizo esta iglesia, la verdad es que muy bonita, muy sobria, muy interesante, y que recoge muy bien el espíritu franciscano. Y entonces hoy día, pues ya digo, la presencia, esta rica presencia franciscana que empieza, que tiene sus inicios en el año 1443, pues termina o queda solamente esos 3 monasterios que he dicho y esta parroquia. Y bueno, pues nada más. Paz y bien, es un saludo franciscano. Las cosas que has dicho, pero sobre todo las cosas que no has dicho. Bueno, cada chascarrillo, cada historia metida dentro de esa historia me parecía más interesante todavía. Vuelvo a decir que de cada convento de estos se puede escribir un libro. Por ejemplo, del monasterio San Juan de la Penitencia de Villarrobledo, pues yo colaboré en 4 capítulos en un libro que se hizo sobre ese monasterio. Mi primer libro fue el convento de San Francisco de Yeste, y luego pues de Ellín, de Almansa, y bueno, ahí tienen parte de esta rica historia, que más o menos pues he hecho un resumen, pero muy corto. Muchas gracias. Yo no sé si querrá alguien hacer alguna pregunta. Una cosa, el convento de la parroquia de San Francisco, que aquí de Albacete, que es donde toma la comunión y la confirmación, no sé si desde económicamente, ¿cómo se pudo hacer esa iglesia tan imponente? Sí, desde la guerra civil se hacen obras, fábricas, se restauran iglesias, había mucho dinero para eso, y pues con la ayuda del Estado, sin lugar a dudas, con la ayuda del Estado, porque el ayuntamiento no tenía un duro, ni mucho menos. Y sí, se encuentra la relación de todos los donativos particulares, también la ayuda de la provincia de Cartagena, pero toda es la ayuda del Estado. Seguro que don Carlos Belmonte no cobró nada por hacer el proyecto, y así todo. ¿Y cuánto se tardó en hacer la iglesia? Se tardó bastante. Yo vamos, tengo así una idea muy vaga, pero fui monaguillo de San Francisco. Posiblemente viene la afición de ahí. Y me acuerdo de Fraile, el padre Peña, el padre Isidoro. El padre Peña tenía más mal genio que nada, y nos daba cada tortazo, pero bueno. Es que además la parroquia era nuestro centro de reunión, si no teníamos nada. Yo vivía en los chalets del Instituto Nacional de Previsión y la calle Arquitecto Vanderbilt no existía. Y entonces la parroquia, para nosotros teníamos el futbolín, jugábamos al fútbol, en fin, era nuestra vida. Ya te digo que es estoy convencido de que fue por la ayuda de pues casi toda del Estado, que restauran muchas fábricas conventuales. Y bueno, y hoy día, afortunadamente, también hay que decirlo, el Estado está con, bueno, yo me refiero por ejemplo a la Junta de Comunidades,
pues está gastando un pastón en recaudar. Ahora mismo las famosas grisallas, eso es una obra, no dejen de verla de la catedral, una magnífica obra, unas pinturas, una grisalla de 1580. En el centro, en el Civilla, Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos, Diputación, Ayuntamiento, Junta ha colaborado. Es que ahora mismo si van a San Juan verán que está llena de andamios el altar mayor. ¿Por qué? Porque están restaurando las pinturas, las vidrieras, los lunetos y las pinturas que aparecieron en su momento entre los nervios de la bóveda. Bueno, Vicente, ha sido un placer. Gracias a todos. Os convoco para el 15 de abril, tendremos otra. Y bueno, pues eso. Paz y bien, ¿no? Que es lo que aprendiste en los franciscanos, ¿verdad? Bueno, el saludo franciscano es ese. Pace e bene, dicen los italianos. Bueno.